causas y efectos, la noticia y su explicación. Es la prueba de ADN 91.7. Actualidad, deportes, noticias. La no respuesta del rector ante nuestro petitorio. También queremos ser claras en que estamos molestas porque él ha salido a hablar en diversos medios sobre que el protocolo de violencia sexual está funcionando, cuando en realidad tenemos casos de compañeras que de verdad sus casos no han sido escuchados, compañeras que están siendo violentadas, funcionarias académicas. Yo le he pedido a los estudiantes, yo entiendo que hayan agrupaciones estudiantiles que reciban denuncias, pero esas agrupaciones estudiantiles tienen que canalizarlas a nuestros órganos oficiales, Secretaría General, a los decanatos, a las organizaciones que tiene la universidad para recibir esas denuncias. Si nosotros no conocemos las denuncias de manera oficial, es muy difícil que podamos avanzar en ellas. Pero en esas denuncias también tienen que escucharse a las personas que son denunciadas, tiene que haber un debido proceso. Escuchábamos recién las declaraciones de Daniela Pinto, vocera de la toma que hoy comenzó en la Casa Central de la Universidad Católica, y también la respuesta del rector de la UC, Ignacio Sánchez. Una toma que se suma a la de otras universidades movilizadas. Hasta ayer había universidades en paro, otras en toma, no solamente aquí en Santiago, sino que también en regiones, en algunos casos facultades completas, en otros solamente una carrera. Y en el caso de la Universidad Católica ha sido un grupo que ha participado en esta toma, básicamente exigiendo que se acoja lo que ellos han reclamado al considerar que no existe un protocolo para enfrentar los casos de acoso y de abuso sexual. Dice que ya en lo que va de este año se han recibido alrededor de 40 denuncias de acoso, abuso o violencia sexual en la Secretaría de Género y Sexualidad, que es una cifra que, de acuerdo a esta información que entregan ellas, ya sobrepasó la cantidad de denuncias que habían sido recibidas el 2017, y que consideran que el protocolo que ha adoptado la Universidad Católica sigue siendo absolutamente deficiente, porque no contempla todos los estamentos, porque no tiene medidas cautelares y porque no entrega plazos de investigación ni resoluciones, que se requiere, dice, de manera urgente, un protocolo con enfoque de género que se haga cargo de estas denuncias. Y como escuchamos de parte de la vocera de la toma, Daniela Pinto, hay molestia también con lo que han sido las declaraciones del rector, Ignacio Sánchez, que dice: mientras no hay una denuncia oficial, nosotros no tenemos cómo avanzar en una investigación. De parte de las universitarias hemos escuchado que dicen, bueno, pero que piense el rector, ¿por qué no hay denuncias? Porque hay una serie de condiciones que no estarían garantizando la situación para las personas que hacen esas denuncias o que puedan eventualmente estar enfrentando una situación de acoso y de abuso sexual al interior de la universidad. Una toma que no sabemos, Iván Gerson, cómo va a seguir. Esto ha sido poco claro en términos de cuáles van a ser los plazos, y además otro tema que está generando división al interior de la universidad es la manera en que se adoptan estas decisiones, porque aquí quienes están en contra, por ejemplo, de esta toma dicen: no hubo una votación, aquí se habla de asambleas, pero asambleas que no serían representativas de todas las estudiantes, y ahí hay un tema que está generando cierta división al interior de las mismas universitarias. Sí, yo resaltaría el carácter histórico que tiene la toma, porque efectivamente la Casa Central de la Universidad Católica es un lugar emblemático para la historia de la educación superior en nuestro país, para la historia política también del país, ¿no? Desde el 67 que no se producía una toma extensa, porque hubo una en el 86. Y esa imagen fue una situación muy, muy histórica. Yo solo diría eso, agregarle, por ejemplo, la toma, la primera toma feminista en el Instituto Nacional en sus más de 200 años de historia, dan cuenta de que efectivamente, lo decíamos, estos cambios culturales no se producen por leyes, decretos o un protocolo que esté más o menos adecuado, sino que cuando le llegue el momento a una idea, estas cosas se transforman en algo poderoso y ha ido creciendo, porque evidentemente ha pasado en las empresas, ha pasado en la industria de la entretención, ha pasado en los escolares, está pasando con mucha fuerza en la educación superior, y me parece a mí que la misma reacción que han tenido algunos dirigentes, por ejemplo, de las dirigentes feministas cuando hablaban de cómo durante el 2016, que empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de carácter feminista, desde la Confech no las consideraban, ni siquiera les prestaban salas para hacer sus reuniones. Incluso bien entrado el 2017, tampoco eran escuchadas estas demandas feministas, estaban fuera de tiempo, fuera de foco, no era una demanda de todo el movimiento estudiantil.
estudiantil. Y ahora vemos que, bueno, esto que decías tú, Andrea, de que hay algunos que se oponen. Normalmente cuando se toma un establecimiento hay un acto de fuerza que no es respaldado por todos. Las asambleas no son el método más democrático de resolver estas situaciones, muchas veces a mano alzada cuesta establecer el voto de la minoría. En otros establecimientos ha habido, por ejemplo, votaciones, sí. Y entonces ahí hay un tema que está generando algo de ruido. Pasa también en las tomas de los colegios, sí, siempre va a también. haber y apoderados que están a favor y en contra, pero al margen de eso, que efectivamente puede ser un tema, y lo es, de disenso. Me parece que este movimiento está madurando lo suficiente para no quedarse en anuncios solamente. Lo que reclaman las estudiantes de la Católica es que han proliferado los casos de abuso, que el protocolo que la Católica tiene es un protocolo inadecuado, que los plazos de investigación son demasiado extensos y se repite un patrón de conducta que es bien similar, con todas las diferencias de gravedad o masividad del caso, de lo que pasa en la Iglesia Católica. Que la institucionalidad se ha preocupado durante mucho tiempo más de proteger a aquel que ha vulnerado los derechos que a la víctima. Y es lo que dicen también las alumnas de la Católica, que muchas veces las alumnas son revictimizadas y que una vez que se produce el abuso pueden pasar hasta 18 meses antes de que tengan una resolución del caso. Entonces, por eso también uno entiende algunas de las peticiones que ellas levantan, y que es que cuando un funcionario, un académico, esté siendo investigado, sea removido del cargo mientras dura la investigación para evitar que la situación de abuso se repita. Me parece que el movimiento feminista nos obliga a todos nosotros, y digo hombres y mujeres que hemos sido criados en una cultura machista, a darnos cuenta de que esta es una idea que le está llegando su momento y que llegó para quedarse. Las instituciones y las personas tenemos que adecuarnos. Me parece que lo que pasa hoy día en la Católica es una imagen que queda dentro de lo que es el carácter histórico que está teniendo este movimiento en el país. No, sin duda. Para complementar un dato que entregaba ahí Andrea, la fecha, según información que ha entregado esta organización que está a cargo de la movilización en la Universidad Católica, se han cursado, recibido alrededor de 40 denuncias de abuso o de acoso sexual o violencia sexual en la Secretaría de Género y Sexualidad de la Católica, lo que sobrepasa con creces la del año pasado. Cuando todavía no va medio año, ¿eh? Cuando recién estamos empezando y no terminamos el primer trimestre. En su globalidad, bueno, todo esto responde y es una demostración de fuerza. Esta manifestación, esta toma, la de la Chile, la marcha que vimos hace algunos días, evidentemente son medidas de fuerza ante demandas que no están satisfechas. O sea, no encuentran una respuesta eficiente de parte de todos los involucrados, ¿eh? No necesariamente la esperada por quienes se manifiestan y adoptan este tipo de medidas, sino también por los victimarios, entre comillas. Estamos hablando de casos concretos de vulneración de algunos derechos por la falta de mecanismos precisamente que respondan a la altura de los tiempos y al tipo de denuncia. Y así parece que funcionan las cosas en Chile, o sea, empujando el carro, llamando la atención y precisamente por las deficiencias del sistema a nivel institucional. Y esto lo hemos visto en este caso y en otro. Responde a la urgencia de abordar esto con la celeridad, como intenta, por ejemplo, hacerlo el gobierno de manera general y como lo están pidiendo a gritos los tiempos y las mujeres en todo el mundo. Porque no se están escuchando las voces para generar mecanismos de respuesta, procedimientos y protocolos que respeten a las partes, a los denunciantes y también a quienes son sindicados en un primer minuto como acosadores o abusadores, en fin, que también tienen derecho.